precisamente hoy, Sebas, de cómo hacer del aula de clase un laboratorio experimental y les tenemos un invitado muy particular. Les voy a decir por qué. Porque él es zootecnista con estudios en agroecología, educación y gestión ambiental. Pero hoy está en nuestro programa de Sebas porque es un exitoso emprendedor que además viene trabajando con un grupo de chicos cómo efectivamente hacer del proceso educativo algo cada vez más divertido y pedagógico. Está hoy con nosotros Óscar Amaya Montoya. Óscar, bienvenido a Muchas gracias. Bienvenido a Chuleta, ¿cómo has estado? Bien, ¿tú? Óscar además viene desde Buga, ¿cierto? Y me estaba diciendo ahorita que tenemos muchas personas que ven versión beta en Buga. ¿En serio? Es serio, sí. En Buga se ve mucho el espacio, sobre todo por chicos, por jóvenes, y el formato gusta, la verdad, mucho en la ciudad. Qué bueno, y allá deben estar todos además conectados viendo al profesor Óscar, así que les mandamos un saludo a todos desde aquí, desde Medellín, un beso y un abrazo. Y qué bueno, Óscar, contanos primero, ya nos vas a contar de lo que estás haciendo en Buga con los chicos, pero contanos primero cómo es ese cuento de ser un científico y emprendedor en un país como Colombia. Sí, la verdad es un trabajo bastante dispendioso. Ustedes saben que muchos científicos como Patarroyo y otros desafortunadamente pues no tienen el apoyo que deberían de tener y en muchas ocasiones se piensa hasta establecerse en otros lugares de América y seguramente del mundo. Es una tarea ardua, pero es una tarea que satisface mucho, sobre todo que una de las cosas tan importantes que hay que hacer hoy en día en el mundo es que los científicos tienen que acercarse más a la gente, a las personas, porque si no, el conocimiento de ellos se va a ver como algo complicado, aburrido, que nadie quiere realmente saberlo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el mundo es coger a estos científicos y capacitarlos también para que ellos se acerquen a los niños, a las personas, a ustedes los periodistas y que se pueda entender fácilmente las invenciones o las investigaciones que ellos han hecho. Ahora sí, entrando en el tema, hay una vaina puntual que es el entorno de aprendizaje científico. ¿Eso cómo funciona? Más o menos como que la Feria de la Ciencia en el colegio. Bien, buena pregunta. Pues es un concepto que nos inventamos hace 11 años, cuando le propuse a mi señora de manera paradójica que vendiéramos la casa y el carro para montar un lugar donde los niños de Buga y la región pudieran hacer ciencia. Entenderán que es pues una cuestión bien osada. Sí, sigo casado. Bueno. Y tu esposa me imagino que accedió además. Sí, Marta Cecilia ha sido una persona que ha apoyado bastante mi afición, porque mi afición es desde muy niño y cuando le propuse esto me dijo, analízalo y en unos días volvemos a tratar el tema. Y la verdad es que cuando uno tiene una idea innovadora, uno se vuelve a veces, se obsesiona con ella y pues seguramente pone en peligro ciertas cosas como el patrimonio de la casa, pero yo creo que el ejercicio dio resultado. Hermosa, un saludo le mandamos también a Marta Cecilia que apoya esta idea. Contanos entonces qué es eso de la Casa de la Ciencia, Óscar, ¿cómo funciona eso? La Casa de la Ciencia es lo que tú dices, un entorno de aprendizaje científico adornado con muchos colores para que los niños se aficionen a la ciencia, porque tú sabes que estamos en una juventud, la gente ahora es muy diferente a con la que trabajó uno. Yo recuerdo que yo me emocioné por la ciencia viendo a mis profesores haciendo dibujos, porque nunca iba a un laboratorio, nunca tenía la posibilidad pues, de evidenciar eso que me contaban. Ya cuando llego al colegio pues tengo la posibilidad pues, de ir al laboratorio y mejorar un poco eso, y una de las cosas que hemos querido hacer hoy precisamente es hacer que nuestros chicos no solamente reciban conocimientos teóricos, sino como lo dijeron ustedes en su introducción ahora, que los chicos evidencien todo eso de lo que el maestro les está contando. Pero hay que saberlo hacer, hay que hacerlo con una metodología adecuada porque nuestros chicos de ahora no tragan entero. Y una de las primeras cosas que tenemos que dar los maestros es, deje que los niños pregunten hasta las cosas más tontas, que de las cosas más tontas han nacido las grandes ideas en el mundo. Óscar, háblanos un poquito de lo que se encuentra uno en esa Casa de la Ciencia. Ahorita dijiste que uno entraba, veía colores, cosas llamativas, pero ¿qué hay? ¿Hay experimentos? ¿Hay tecnología? ¿Cuáles son como los espacios que tienen ustedes para este desarrollo del aprendizaje? Bien, lo primero que pensamos cuando creamos la Casa de la Ciencia fue en realizar 6 diseños. La verdad es que la Casa de la Ciencia ha pasado por 3 etapas. La última etapa consiste en 6 diseños donde hay una tabla periódica gigante, porque tú sabes que el coquito muchas veces de la química ha sido aprenderse la tabla periódica, los elementos, entonces esta tabla es colorida para que el chico pues, se anime a aprender con ella. Hay un insectario también gigante, los insectarios normales tienen 70 por 80, los insectarios universitarios aquí lo que hicimos fue
crear con un diseñador, por supuesto, un diseño de bosque. Ahí fuimos pegando los insectos dependiendo de los lugares en donde habitan. Hay biombos pedagógicos donde tenemos imágenes, fotografías astronómicas y microscópicas con frases célebres, como la que tuvo con la que iniciaste el programa. Y también tenemos en el fondo de la Casa de la Ciencia un taller donde trabajamos con los niños clima, pero también trabajamos astronomía, tenemos telescopios con los cuales observamos. O sea que pues los elementos tecnológicos son los elementos normales de un laboratorio, microscopios, telescopios, estereoscopios, tubos de ensayo, beakers, todo esto, y elementos tecnológicos para estudiar clima y estudiar, por supuesto, los planetas. Oscar, ¿y cómo funciona? O sea, uno entra allá y Oscar lo sienta a uno y le da la clase ahí durante 2 horas, o tenés varios compañeros que se van rotando, o cómo es la dinámica para poder tener un ambiente diferente de aprendizaje. Bien, bueno, yo quiero decirles que la Casa de la Ciencia tiene una propuesta que apunta hacia 2 cosas. Lo primero, mantenerte, autosostenerse. Y le ofrecemos servicios educativos a colegios más que todos privados, algunos oficiales, y estos chicos, sus padres pagan por ese servicio. Okay. Pero con ese superávit que logramos de este ejercicio, atendemos 700 niños en Guadalajara, de Buga y la región, a los que les montamos un club de ciencia, un centro de investigaciones bioecológicas, les montamos talleres de astronomía, 1 o 2 veces en el año reunimos personas en un campo abierto y hacemos campamento astronómico, sacamos nuestros telescopios. Y nos hemos inventado también algo que llama astronomía al parque, donde le decimos al habitante del común, venga y observe y dése cuenta a qué distancia está este planeta, cómo es. Y entonces nos divertimos, la verdad, con esta actividad que realizamos. Oscar, como en TED reconocen a las personas que tienen buen conocimiento en el país, también te reconocieron a vos con 2 premios. Uno de ellos es el Innovadores de América. Contanos un poquitico cómo fue ese proceso para poder llegar a ese reconocimiento. Bueno, por las redes, desde el mes de noviembre, octubre del año pasado, se desplegó pues un comunicado de Innoamérica, que tiene sede en República Dominicana, donde se invitaban a los innovadores del continente americano a que les contaran a ellos en 6 categorías qué innovaciones tenían. Pues en la junta directiva de la Fundación Casa de la Ciencia analizamos la propuesta y dijimos, vamos a arriesgarnos, vamos a escribir y no perdemos nada. Y entonces escribimos la propuesta que venimos trabajando desde los últimos 5 o 6 años, que llama Estrategias para implementar una cultura de la ciencia y la investigación desde el ambiente escolar. Y consistió básicamente en plantearles a ellos cómo debemos de cambiar el paradigma de educación. En nuestro paradigma o en nuestro modelo de educación existe el profesor que le da conceptos a sus estudiantes, los estudiantes toman nota, título del tablero y todo esto. Nosotros a nuestros estudiantes no les damos títulos, a nuestros estudiantes no les damos conceptos, nosotros fabricamos el concepto con ellos en el aula de clase. Entonces una práctica de laboratorio debe estar tan bien diseñada que por medio de procesos el chico comience a entender que una reacción térmica es aquella que cuando se mezclan 2 sustancias se produce una elevación, un aumento de la temperatura. Yo lo hago muchas veces en diferentes circunstancias y el chico por sí solo debe determinar eso. Entonces el fenómeno o el trabajo funciona así. El chico analiza el fenómeno, se forma una idea y finalmente llega a la terminología a escribir. Ya cuando el chico ha hecho todo ese proceso le decimos, ustedes tienen razón, ahora sí miren la información científica que está en internet, que está en los libros y dense cuenta que el conocimiento hay que construirlo. Pero hay algo importante acá, muchachos, y es que ese laboratorio por sí mismo no nos dice nada. Un laboratorio de física, química, biología por sí mismo no nos dice nada. Lo que hay que hacer con nuestros jóvenes para hacer que se formen científicos por vocación y no porque llegaban a la universidad y por arte de magia comenzaban a hacer investigación, es que esos laboratorios, esos insumos, todo eso que se ha visto como materia prima, sirva de investigación. Miren, los proyectos de investigación desde la escuela deben de partir de conocimientos que los profesores le han enseñado a los niños y no como a veces nos pasa que le decimos al niño que con menor rendimiento en física, yo no sé cómo va a hacer, pero me trae un robot. ¿Con qué materia prima el joven lo va a hacer? Entonces lo que nosotros hacemos es que, basado en esa materia prima, nosotros comenzamos a hacer proyectos de investigación, muchos de ellos enfocados al tema medioambiental, y hemos logrado ya hacer 9 investigaciones con niños que cuando se publican le pueden servir inclusive al mismo Estado para tomar decisiones. Ahora le hablo de algunos ejemplos de ellos. Otro de los premios de los que recibiste, Oscar, fue del Congreso de la República, ¿no? Sí, en el año 2008 recibimos un premio, pues en ese momento tal vez suene 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, en ese momento era una persona menor de 40 años y el premio se entregaba hasta eso. Ese premio lo crea la Cámara Junior Internacional, en ese mismo nos exalta el Senado de la República. En el año 2009 recibimos un premio muy importante que se llama el premio
el premio al mérito científico. Ese es un premio que entrega la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Oscar, ya seguimos contando tu historia y obviamente la historia del laboratorio donde tenés a este montón de niños. Estamos hablando hoy de cómo convertir las aulas de clase en unos laboratorios experimentales. Hay un tema, Oscar, que a mí me parece importante que hablemos y es también como la actitud. Construir un espacio de estos implica que cambiemos un poco de mentalidad y de actitud, no solamente los profesores, que es muy importante, sino también los alumnos. Uno a veces siente que a los alumnos les cuesta salir, incluso ellos que son los que piden que sea un modelo distinto, a veces les cuesta salirse como de esos esquemas de la educación tradicional que veníamos. ¿Cómo es la respuesta de los alumnos frente a un espacio como la Casa de la Ciencia? Pues muy bueno, mira, una de las primeras cosas que hacemos es dejar de considerar que el maestro está en un segundo peldaño y el estudiante en el primero. Entonces, dependiendo del número de estudiantes que se tiene, tú te sientas en una mesa con tus estudiantes a hablar, a entablar. Algo importante acá y es que muchas veces la ciencia se ha visto con el método científico con un rigor, ¿no? Los científicos primero enuncian un título, luego enuncian los objetivos de su proyecto, y hay 7, 8 pasos para hacerlo. No, nosotros hemos pensado que un proyecto de investigación, como realmente sucede en la ciencia, empieza desde cualquier cosa, desde una pregunta que te hiciste. Le escuchaba a un conferencista que el mejor lugar donde ocurren las ideas es en el baño. Tú te estás bañando cuando pasas y apagas y ten una libretica en el baño porque allí apuntas tus cosas. Entonces, se puede iniciar un proyecto de investigación desde el punto en el que tú quieras. Y lo de la actitud es importante. Fíjate que yo he venido haciendo un ejercicio con los estudiantes y cuando llego al punto de que los jóvenes ya demostraron en su laboratorio, construyeron su conocimiento, yo le digo a los jóvenes, hagan un favor y saquen los celulares. Todo el mundo se sorprende. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no todos los chicos le dan el manejo adecuado al celular. Entonces, en eso tal vez me culpo, pero yo soy una persona que manejo tal vez un poco de disciplina en el sentido de que los chicos deben de cumplir con unas normas mínimas. Cuando les digo saquen los celulares, digan, hagan el favor y consultan sobre el principio de las reacciones exotérmicas que acabamos de ver. Profe, lo mismo que vimos acá, seguramente un poquito más, un poquito menos, bueno, muchachos, de eso se trata, pero esos celulares son una herramienta eficaz si se saben usar en el momento adecuado. Oscar, hay una promesa, por lo menos creo que en la época de Cristina y de la mía, es que el examen que uno hacía ya a finalizar el año, que hacía el gobierno del ICFES, era un examen de análisis, entonces supuestamente uno tenía el análisis a partir de ciertas preguntas que al final muchas de las críticas que se tienen incluso hasta ahora es que esas preguntas de análisis se vuelven una vaina de memoria. ¿Cómo están combatiendo ustedes también esos preceptos que nosotros tenemos o esa, ¿cómo lo digo?, esa predisposición para poder llegar a las aulas y que realmente ellos entiendan el aprendizaje como algo más de análisis y algo más de práctica y no como de conocimiento aprendido? Muy buena tu pregunta. Yo lo primero que creería es que la filosofía de pruebas como el IFES deberían de crearse entre los maestros, que somos los que enseñamos, y no de pronto desde una oficina, digámoslo así. Entonces, pues una de las cosas que hay que enseñarle a los jóvenes ahora es a analizar, y en eso de pronto hemos fallado. La interpretación de preguntas, la interpretación de lecturas, de texto y todo eso es muy importante y es una herramienta eficaz para el trabajo que nosotros realizamos. Y bueno, decirle a los jóvenes que básicamente la prueba de estado está midiendo una serie de conocimientos, seguramente falta replantear la manera como se están realizando los exámenes. A mí me gustaría que en una prueba de IFES el estudiante, también parece loca la idea, fuera al laboratorio dependiendo de sus ambiciones o de sus aficiones, claro, o a un centro de comunicación y presentar a ciertas pruebas para mirar sus habilidades y poder saber hacia dónde va su tendencia. Entonces yo pienso que hay que innovar. Y en educación hay que estar innovando permanentemente y creo que un entorno de aprendizaje científico como el que tenemos en Buga, que es considerado, se cree, el único que hay en Colombia, porque las casas de la ciencia nacen en Europa. Pero ¿por qué no tener una casa de la ciencia latinoamericana? Nuestro sueño es que Colombia y el continente se llenen de casas de la ciencia y pienso que este Premio Innovadores de América 2014 en educación visibiliza una propuesta de esto y con actividades como las que ustedes hacen, pues seguramente habrá mucho empresario y mucho rector y mucho alcalde que quisiera montar casas de la ciencia en sus ciudades. Qué bueno, ojalá hayan muchos regados por todo el mundo y por todo el continente. Oscar, finalmente una recomendación para docentes que estén viendo el programa frente a sus políticas en este momento de enseñanza y también para los alumnos que también estén pensando como Cristina y yo que la educación debe cambiar. Es verdad, pues lo primero que habría que hacerse es flexibilizar un poco el concepto de educar, inclusive el mismo concepto de evaluar.
Los docentes en Casa de la Ciencia venimos aplicando ahora último una técnica de evaluar que consiste en tres aspectos, la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. La suma de esas tres cosas puede ser la nota, donde el estudiante se califica, todos nos calificamos y al final el profesor da su nota, y la suma de los tres es la nota. Entonces hay que comenzar por allí. Miren, hay muchas cosas y hay un ejemplo de una investigación donde se realizan los 3 pasos, en donde los chicos con col morada determinaron que cuando una sustancia puede ser ácida o básica. Cogen la col morada, la pican, la cocinan, la cuelan y con ese líquido someten diversas sustancias. Si se pone roja es ácida y si se pone azul es alcalina. ¿Qué hicimos al investigar? Yo todo lo que me demoré para aprender eso. Mira, ¿qué hicimos al investigar? Hasta ahí es una práctica de laboratorio. ¿Dónde se convierte eso en investigación, queridos alumnos y profesores? Cuando uno coge ese conocimiento y se plantea preguntas como la de estos chicos. ¿De qué tipo de pH serán los jugos con los que pasamos nuestras comidas? Entonces hicieron un inventario grande, sometieron todo esto y determinaron que el 58.33% de los jugos con los que pasamos nuestros alimentos son ácidos, 33.3% son básicos y solamente el 8.8% son neutros. Esto es toda una investigación realizada por niños, entonces esa es una forma de cambiar. Ahora, ¿dónde se aplica la creatividad? Cuando corregimos con el niño ese modelo experimental, hacemos que ese modelo experimental sea eficaz, que se mejore cada vez más, que se cambien las pipetas para que de pronto no se contaminen las muestras. La educación hay que cambiarla y comienza a cambiar con nosotros como maestros. Yo sé que en el país existen muchos maestros buenos, pero también tenemos que aceptar que existimos tal vez otros que nos echamos un poco a las petacas y esto de cambiar la educación es de todos, tenemos que tocarnos la verdad. Sí, señor, y hay que arriesgarse, hay que dejar de tener tanto miedo que uno a veces como profesor tiene miedo a que los alumnos se aprovechen, digamos, de otras nuevas formas, hay que arriesgarse. Oscar, mil gracias por acompañarnos en Versión Beta. No, a ustedes muy formales, decirles que el correo nuestro es casadelaciencia@hotmail.com y nos pueden escribir y resolveremos sus preguntas. Qué maravilla, y volvemos y le mandamos un abrazo a toda la gente que nos está viendo desde allá, desde Buga, y que está ahí en este proceso con Oscar, a sus alumnos, a sus compañeros de trabajo, a todos les mandamos un abrazo. Vamos a poner